Hola gente, bueno, primero de todo decir que el vídeo va a ser como un poco, entre comillas, raro, porque voy a intentar explicarlo tanto primero en castellano y luego en inglés, porque sé que, bueno, que hay personas que hablan un idioma o el otro, hay personas que hablan ambos, pero bueno, yo intentaré hacerlo en los dos idiomas para explicaros cómo se conectan estos dos tamagotchis mix. Well, I was saying that this bit is going to be a bit strange because I am going to do it in Spanish and also in English so people can understand it better. I mean, there's people who speak only Spanish or people who speak only English. There's people who speak both, but the idea of this video is just to have the two opportunities to understand it in just one go. I didn't feel like doing this video twice. So here we have two Tamagotchis mixes. This is the one, the Melody LAN, and this is the Spacey LAN. And I'm going to show you how those two can connect. Bueno, lo que estaba comentando es que, bueno, esta es la versión de Melody y esta es la versión de Spicy Chi. Y lo que voy a hacer es enseñaros cómo conectan. Habrán algunas cositas que no podremos ver, como el tema del matrimonio, porque obviamente son dos chicas y uno es un bebé, así que nos iríamos al icono el corazón y seleccionaríamos lo que es la primera opción, Tamagotchi Mix, y el primero de todos, claro, si tardo tanto es lo que pasa, y el primero de todos, que es el que ya habíamos visto en el Tamagotchi P, de que se van a hacer las fotos. So here what I was saying is that you have to go to the heart icon, and then you have to select the first option on the two Tamagotchis, and then press again B, so the hearts, these little hearts turn red, and then it changes. And this option is very similar to the Tamagotchi's piece when one of them travel to the other one. As far as I've seen it, they play together or they take pics, they do different things when you put them together. Bueno, lo que estaba diciendo es que es parecido al Tamagotchi P cuando seleccionas la primera opción, porque tanto se pueden liar a sacarse fotos, como se pueden poner a jugar, como están haciendo ahora. Y la verdad es que las animaciones son monísimas. Si queréis, intentaré volver a hacer la misma opción, a ver si se muestra lo que es la animación de las fotografías, que a mí precisamente es la primera que me salió y está muy chula. Bueno, tardan un poquito en volver a casa y luego se quedan como programando. Bueno, ahora explicaré el primer trozo en inglés. What I was saying first is... oh, shit, this one got ill. Just let me heal her. I was saying that there's different animations. And now I'm going to try it again to see if we can show you the one where they take pics. So it's the first, the heart. You select Tamagotchi Mix, and then it's like the first option, and you let it wait like this, and then you go fast, because if not, the first one will disconnect, and then press let charge, and then press B and B on both, and put them facing, and they began charging. Bueno, he explicado lo que he explicado antes, de que tienes que ir al icono del corazón, seleccionar la primera opción en ambos Tamagotchis, esperar a que cargue y cuando ya aparecen los corazones volver a apretar el botón B para que cargue la barra. Ahora vamos a ver si nos muestra otra animación diferente, la de las fotos, por ejemplo, que la verdad es que está muy chula. Sí, esta es la de las fotos. Es muy similar a la del Tamagotchi P. Well, you can see now this is the Photoshop session. It's very similar to the one we had in the piece. So, you know, I just wanted to show it to you. And I really love how these two Tamagotchis look. I like the different patterns on them and how brilliant they are. I think they're great. Now I will show you the second option that you have on connectivity. Once the other one returns home, it's taking a detour. Bueno,
pues ahora voy a enseñar lo que es la siguiente opción, que es la, ya lo veré mañana, la hechicera, ¿no? La adivina, que nos vendría a decir cómo serían los hijos de estos dos tamagotchis si los uniéramos. El caso es que como las dos son chicas y además una es menor de edad, pues no se van a unir, pero... So... Ow, I'm not so fast. Oh my god, now I gotta visit. No, just leave. Just leave, because I want to connect with my sister. This is the first time that I have received a gift in the garden, so I didn't know that you could get gifts in the garden. So this is actually pretty cool. I don't know if it's a thing that just happened now, or if it happens. I don't know. Let's try it again and see. Nah, she is now sleepy. Okay, you can see the time in which it happened in case you want to try it out. Lo que estaba diciendo es que nunca me habían venido a visitar en el jardín y mucho menos darme un regalo. Si queréis mirar la hora en que lo he hecho, estaba probando a ver si volvía a suceder, pero mira, aparentemente no, está bien saberlo. Bueno, como íbamos diciendo, voy a ver si consigo enseñaros lo que es la opción de la adivina, que os dejaría ver cómo se verían los hijos de los dos tamagotchis, si fueran un chico y una chica, por ejemplo, esas cosas. Now I'm going to show the second option of the connectivity, and it's the one that goes to the fortune teller, and it shows you the result of the union of the two tamagotchis, the baby that you will have. In this case, it's not going to work because there are two females, and plus this one is a baby, and this one it's still young to get married, but you get the idea. It's more or less, I think, the same option that we already had seen on the computers and things like that, where usually if there are a male and a female and they can marry because they are adults, you can see the magic word in here and you can see what type of baby you will have. But yeah, in this case, I guess, I don't know exactly what it says, but I guess it will say something like you cannot marry them because they are young or they're female or whatever. And now I'm going to show you the option that we already had in the piece and also in the For You. That's the option where you can send gifts from one Tamagotchi to the other. But I'm not actually going to send anything because, well, I could send something. I was going to say I don't have any duplicates, but before I show you how it really works, let me clean. I'm going to illustrate briefly the two kind of options that you have to select. And now I'm going to say it in Spanish and I'll be back. Bueno, la cosa es que ahora os voy a enseñar cómo es la opción de pasarse objetos de un Tamagotchi al otro. En principio no iba a hacerlo porque no tenía duplicados de cosas, pero bueno, en este tengo dinero y podría volver a comprar alguna de las cosas. Lo que voy a hacer primero es enseñar los tipos de opciones que tenemos que seleccionar en uno y en el otro, porque luego me haré un lío de dedos mientras os lo explico y no conseguiré hacerlo a tiempo. Entonces sería venir al icono del corazón. Seleccionaríamos esta tercera opción, que sería la de intercambios. Entonces, si en el primero seleccionamos la opción de dar, en el siguiente seleccionamos la opción de recibir. El que recibe simplemente marcas recibir y te esperas y no pasa nada. Y ahora no quiero que recibas. Pero si seleccionamos la primera opción, que es dar, tenemos estas dos opciones. Y en la primera no marca nada, quizás os lo podría enseñar mejor que en el otro, pero son los diferentes objetos que podemos escoger. Y aquí supongo que es algo parecido. Entonces, bueno, la idea es que el que tiene la opción marcada de dar, el otro tiene que tener la de recibir. Ahora pues vamos a explicarlo en inglés. What I was just showing is that when you go to this option here and select the third one, that's the exchange option, you have these two options. The first one is to give and the other is to receive. If this one is the giver, you have to select the first one, and if it's the receiver, you have to select receive.
the one that selects receive does nothing but wait, and the one that selects give has two options. In the first one, you can choose one item from all these. Those are gifts I got, those are the clothes, and those are my playthings. And in this one, I guess it will be like something in relation to food or something, because I don't have any food icons, so it could be that. Okay, so now I'm going to just go ahead and buy something, so I can have a duplicate and I can send it to the other one. Oh shit, I'm skipping it. Bueno, estaba explicando que lo que voy a hacer ahora es comprar un duplicado de alguna cosa para mandarlo al otro y que podáis ver cómo se hace el tema este de mandar y enviar y esas cosas. Pues la verdad, no sé qué comprar. Aparte de este, como lo tiene más barato, porque tenemos el cupón de los 3 hermanos esos de la limpieza, es que no me sale el nombre. Este personaje es tan monérrimo de ella. Vale. Pues, como voy a tardar más con esta, voy a hacer la selección con esta. Y voy a ir un poquito, bueno, como ya os he explicado antes las opciones, solo remarcaré un poquito porque me gustaría hacerlo esto para no repetirlo 500 veces, a ver si me consigo apañar y hacer las dos en inglés y castellano a la vez. What I was saying is that I'm going to send something from this one to this one. I'm trying to be brief, because I do it briefly because I don't want to be stuck repeating it in English and Spanish, because, you know, this is a very long one. And, yeah. This one, it's going to be the receiver, so we go to Tamagotchi Mix. Vamos aquí, es tercera opción. And we select receive. Escogemos el recibir. Vamos rápido con el otro. Y seleccionamos exchange y dar. Y en este caso, ¿dónde tenía yo mis juguetes? Pues le digo que hacemos lo de la conexión. Cuando están mirándose uno al otro, apretamos el botón B. As always, when they are connecting, after we have selected the two options, we press the middle button so they charge. And remember, one is on receiving and the other is on giving. Because if not, it won't work. And you can see that the giver goes and, but this is a nice gift. Oh, she could have opened it while the other one was here. So, yeah. Quería haberlo abierto cuando la otra estaba ahí mirando, ¿no? Bueno, y esta es la opción de dar. Y bueno, anda, como en el Tamagotchi, supongo que sube el nivel de amistad entre las dos criaturas. Está muy bien esto. So I guess it also has the peace working system in which it creates this friendship between them. And this one is a baby, and it's game. Well, you know how Tamagotchi babies are, they're messy. Bueno, como siempre, el Tamagotchi este le da por liarme la parda. Es un bebé, ya sabemos todos cómo son los tamabebés estos. Lo que tengo ahora es una cierta curiosidad en saber en dónde ponen lo que es la amistad de las conectividades. Aquí tenemos normalmente lo que son las amistades que vamos encontrando. Pues en la segunda opción tenemos las amistades de... y aquí las fotos. Está guay esto. O sea, en la primera opción tenemos las amistades que encontramos construidas dentro del juego. Y en la segunda opción tenemos las amistades de la conectividad y aquí pues las fotos que se sacan. I was saying that I was curious to see where we could see the friendship between these two, and if you go to the book and the first option, you have the friendships that you have with the inbuilt characters, and then here you have the friendships that you have with connectivity ones.
and in the third part you have the pigs and things that you take with them. So there is only one last option, and it's the marriage option. So it's not exactly going to work because there are two females and they are not adults, but anyway, I'm going to show you. Bueno, decía que ahora solo queda lo que es la opción del casamiento. No va a funcionar porque son dos mujeres y obviamente no están en edad de casarse. Pero bueno, sería venir aquí, sería seleccionar. Ya me dice eso, que no está en edad de casarse, pero si funciona como en el Tamagotchi P y en el For You, cuando seleccionamos esta opción nos parecería algo muy parecido a la de Exchange. Nos saldría una opción de pedir y una opción de recibir. Y entonces, bueno, el que quería pedir matrimonio sería el que pediría y el pedido sería el que lo recibiría. Pero ya veis que ahora no están por la labor, claro. What I was saying is that just the fourth option, it's the marriage option. And obviously it doesn't work because they're not adults, and plus they're both girls and one is a baby, so it will be weird. But if it worked, this option, it will be pretty much like the exchange. You have two options, and the first one will be propose, and the second one will be to be the person propose, something like this. So if this one was the proposing one, he will have the first option, propose, and if that was receiving one, you will have to select the to be proposed option, and then I guess that she will travel, offer the ring, and see if the other one accepts or not. So far so good. These Tamagotchis are very, very neat. I love them. I love their shells. I thought that I will hate this one, but actually it's quite impressive the way in which it blinks, and you know, it's amazing. I love them. And I love also the change of finally getting babies that are real babies. I mean, not the inbuilt ones that always look the same, but just the mix and match. And well, that's all. Thank you for watching. Bueno, estaba diciendo que realmente pues me gustan mucho los diseños de estos Tamagotchis. Pensaba que el de las burbujitas no me iba a gustar, pero la verdad es que me gusta muchísimo porque podemos ver que tienen unos brillos y unas cosas que son súper geniales y que la verdad estoy muy contenta con estos Tamagotchis. Y bueno, poco más. Muchas gracias por verme y espero que os hayáis disfrutado. ¡Chao!